Bueno chicos, bienvenidos a la primera clase de la comisión número 3 de Teoría del Derecho y la Justicia. Mi nombre es Fernando, a mí me toca darles la clase sobre el derecho y el lenguaje. Vamos a comenzar hablando de la relación que existe entre el derecho y el lenguaje, una íntima relación. Por ahí ustedes dirán: me inscribí a la carrera de abogacía, pensaba que nunca más iba a hablar del lenguaje, era una materia que a mí me costaba mucho en el colegio. Bueno, tranqui, que vamos a tratar de hacerlo lo más suave, lo más entendible posible y utilizar ejemplos de la vida diaria, ejemplos prácticos que lo lleven a que sea un poco más interesante. ¿Qué es lo primero que les voy a decir? El derecho es un conocimiento científico que viene siendo transmitido de generación en generación, ¿sí? Así yo hoy tengo esta oportunidad, este privilegio de poder estar sentado acá y transmitirles ciertos conocimientos del derecho a ustedes, pero previamente yo estuve en el lado de ustedes y desde este lado había otros profesores que me fueron transmitiendo sus conocimientos. Y así esos profesores previamente tuvieron otros profesores que los antecedieron. Y así es como decimos que el derecho viene siendo transmitido de generación en generación. Ahora, ¿qué se requiere ineludiblemente para esa transmisión de generación en generación? Del lenguaje. Ya sea que hablemos de la transmisión del derecho, la transmisión de cualquier otro conocimiento científico, requiere del lenguaje. Sin el lenguaje sería imposible transmitir algún conocimiento de generación en generación. Entonces ahí podemos observar la primera vinculación, esa relación estrecha e íntima que existe entre el derecho y el lenguaje. Vamos a comenzar diciendo también que además de la importancia que tiene para cualquier conocimiento científico, más allá del derecho y más allá de cualquier otra ciencia, el lenguaje es importante para la persona humana. Previo a ser importante para cualquier ciencia, el lenguaje fue importante para la persona humana. ¿Y por qué les digo esto? Pensemos y pongamos atención en los primeros hombres, en las primeras personas primitivas que vivían y sobrevivían en un estado de incomunicación, en un estado de soledad, donde no tenían un contacto con sus semejantes. Es decir, faltaba la convivencia, únicamente vivían y sobrevivían, pero todavía no convivían. Y ese paso del hombre en soledad al hombre en sociedad, sin la utilización del lenguaje, habría ocasionado una gran cantidad de problemas. Piensen ustedes en todos los cambios que genera pasar del hombre en soledad al hombre en sociedad. Esto es mío, esto es tuyo, quiero esto, vos también lo querés. Cómo se van solucionando todos los problemas de la convivencia entre los hombres. Allí es fundamental la utilización del lenguaje. Por eso decimos que el lenguaje tiene una importancia extrema en la historia de la existencia humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue fundamental el lenguaje para ir superando ese estado de soledad, ese estado de incomunicación, ese estado incluso de inseguridad. Vamos a ver cómo esa persona se transforma en un ser social que va a encontrar la importancia del lenguaje tanto en su faz interna como en la faz externa. ¿Por qué digo en ambos ámbitos? En el ámbito interno, el lenguaje es importante para la persona. ¿Por qué? Porque le permite llevar a cabo un discernimiento, le permite llevar a cabo un equilibrio interno, le permite, podríamos decir, pensar y a partir de este equilibrio interno salir a lo externo, ¿sí? Salir a comunicarse, a establecer una relación con el mundo exterior, ¿sí?
El día de mañana ustedes, cuando sean abogados y tengan sus propios clientes y esos clientes les planteen a ustedes ciertos problemas, ciertas necesidades de proteger sus derechos, ustedes van a recurrir a la utilización del lenguaje para, en ese mundo exterior, hacer la defensa de esos derechos, ¿sí? Ya sea hacer la defensa de los derechos o el día de mañana quizá le toque ocupar cargos puntuales que los lleven a formular normas, formular leyes, realizar o redactar sentencias, ¿sí? Por lo tanto, vamos viendo esta importancia del lenguaje para el derecho, ¿no? Esta importancia que se manifiesta, como venimos diciendo, en la posibilidad de transmitirlo al derecho de generación en generación, en la posibilidad de pasar de un estado de soledad a un estado de convivir, de estar en sociedad con los demás y de defender los derechos, de establecer normas, de redactar sentencias, ¿sí? Es por ello que decimos que el derecho se manifiesta por medio de formulaciones lingüísticas. Esas formulaciones lingüísticas en donde se expresa, en donde se manifiesta el derecho, puede ser, por ejemplo, una sentencia, como les vengo diciendo, puede ser un contrato, puede ser una ley. Supongamos una sentencia en la cual se resuelve lo siguiente: hacer lugar a la demanda promovida por Juan Pérez en contra de José Gómez y condenar a este último a abonar la suma de 200.000 pesos en concepto de daños y perjuicios por el accidente de tránsito ocurrido en fecha tal en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí, en la sentencia es una formulación lingüística donde se está manifestando y expresando el derecho. Ahora, el derecho también puede expresarse en una ley. Piensen ustedes en la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados. Esa es una ley en la cual el derecho encuentra otra manera de expresarse. O por ejemplo, un contrato de alquiler. Es algo que quizás muchos de ustedes o compañeros o amigos de ustedes tienen que recurrir a esto, a alquilar algún departamento. ¿Por qué? Porque quizás vienen desde otras provincias a estudiar a Tucumán y no tienen dónde vivir y se ven obligados a celebrar un contrato de alquiler, ¿sí? Allí también el derecho encuentra una manifestación, encuentra un lugar en donde expresarse, ¿sí? Por ello es que decimos que previamente a conocer y estudiar los problemas del derecho es importante conocer y estudiar los problemas del lenguaje. Como conclusión de este primer punto, ¿qué es lo primero que hemos dicho? La importancia para poder transmitir, ya sea cualquier conocimiento científico, en este caso lo que a nosotros nos importa es el derecho, se requiere del lenguaje. Sin el lenguaje no podríamos haber transmitido nunca un conocimiento. Yo, sin el lenguaje, no podría estar sentado hoy acá armando una clase para que ustedes hoy la entiendan. Y sin el lenguaje, los primeros hombres jamás podrían haber pasado de un estado en soledad a un estado en sociedad. Sin el lenguaje ustedes jamás podrían defender el día de mañana derechos de sus clientes. Sin el lenguaje no podremos ver exteriorizado y expresado el derecho en alguna sentencia, en alguna ley, en algún contrato. Por lo tanto, podríamos concluir diciendo que sin el lenguaje sería prácticamente imposible la vida en sociedad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con el punto 2 de esta temática del derecho y el lenguaje. Recordemos que, ya habíamos dicho entonces la importancia del lenguaje para poder transmitir cualquier tipo de conocimiento científico, puntualmente en nuestro caso el derecho, la importancia del lenguaje para la persona humana para poder vivir y sobrevivir en sociedad, poder defender sus derechos y los derechos de los demás. Y ahora lo que nos preguntamos es qué entendemos por el lenguaje, ¿sí? Primero que nada vamos a hablar de la definición que nos da Barrera. Barrera nos dice que el lenguaje es el sistema de signos o de símbolos que
son un instrumento que me permiten comunicar ideas y estados emotivos, ¿sí? Quizás así, por primera vez escuchar esta definición, puede sonar medio difícil de entender, de asimilar esto de un conjunto de signos, de símbolos, qué serán los símbolos, qué son los signos. Pero bueno, vamos a tratar de desarmarlo un poquitito y tratar de hacerlo un poquitito más clara. Primero, ¿qué son los símbolos? Los símbolos son las palabras de un lenguaje. Y por otro lado, ¿qué son los signos? Los signos son fenómenos que nos remiten a algún significado. Entonces podríamos decir de una manera un poco más clara que el lenguaje es un conjunto de signos que se expresan en símbolos a los que llamamos palabras, ¿sí? Ahora, hay algo que es importante al momento de definir y de ver qué se entiende y qué entendemos por el lenguaje. Esto de hablar de un conjunto de símbolos, de signos. ¿Qué pasa si agarro yo una revista o un diario y encontramos una sopa de letras, un crucigrama? ¿Qué es lo que nos dice el autor Guibur? El autor Guibur nos dice un mero conjunto de palabras, un mero conjunto de símbolos, como puede ser en este caso que le estoy dando, una sopa de letras, no me posiciona a mí frente a un lenguaje. Para hablar de lenguaje es necesaria una estructura más o menos organizada que a mí me permita llevar a cabo una comunicación. Eso que veníamos diciendo al principio, para que haya lenguaje yo tengo que tener la posibilidad de comunicar ideas, de comunicar estados emotivos, estados de ánimo, ¿sí? Por lo tanto, no cualquier conjunto de símbolos, no cualquier conjunto de signos a mí me llevan a decir estoy frente a un lenguaje, sino, recordemos esto, una estructura más o menos organizada que a mí me permita llevar a cabo una comunicación, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los signos, lo que vamos a hacer es clasificarlos a los signos en dos. Por un lado tenemos los signos naturales y por otro lado tenemos los signos artificiales. A la vez a los signos artificiales los vamos a dividir en dos, en los signos artificiales arbitrarios y los signos artificiales no arbitrarios. Signo natural. ¿Cuál es un signo natural? Por ejemplo, ustedes ven el humo. El humo es un signo. Cuando dábamos la definición de signo decíamos es un fenómeno que me remite a algún significado. Entonces el humo es un fenómeno que me remite al significado de fuego, de que algo se está quemando, o por ejemplo si vemos en algún determinado lugar unas huellas, ya sea de perro, caballo, de una persona, es un fenómeno que nos remite al significado de que alguien estuvo allí, alguien pasó por allí, sea un animal, sea una persona. Ahora, los signos artificiales, como habíamos dicho, tenemos los arbitrarios y los no arbitrarios. Los signos artificiales arbitrarios, ¿cuáles son? Se da en el caso de que el signo no guarde ningún tipo de relación con el significado, ¿sí? Antes de que me maten y digan no le estoy entendiendo nada, ¿qué quiere decir con que un signo artificial arbitrario es cuando el signo no guarda ningún tipo de relación con el significado? Piensen ustedes, por ejemplo, en el signo del semáforo. El semáforo, cuando está en rojo, uno ya lo tiene asimilado de que significa que no puede pasar, de que no está permitido pasar. Pero piensen en que ese signo artificial es arbitrario. ¿Por qué? Porque el color rojo no guarda ningún tipo de relación con lo que significa. Podría haberse elegido un color verde, azul, negro, rosa, el color que sea para significar que no se puede pasar, pero arbitrariamente se eligió el color rojo para decir que no está permitido pasar, el color verde sí está permitido pasar. Ahora, el signo artificial no arbitrario, al contrario, es el que sí guarda una relación con lo que significa. Por ejemplo, vamos manejando la ruta
y vemos que hay un cartel con una flecha hacia la derecha o hacia la izquierda. Supone y significa eso, supone que estamos próximos a una curva en ese sentido, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, a modo de conclusión de este segundo punto de lo que entendemos por lenguaje, recordemos, sistema de signos, de símbolos. Acabamos de ver qué son los signos, habíamos dicho que los símbolos eran las palabras. ¿Y qué es lo importante para hablar de lenguaje? Que haya una estructura organizada que a mí me permita llevar a cabo una comunicación. ¿Comunicación de qué? De ideas, de estados emotivos, ¿sí? Entonces esa es la clave, la comunicación. Bueno, y ahora vamos con el tercer y último punto de esta temática del derecho del lenguaje. Podría decirles que se pone un poquitito más interesante esta parte donde vamos a hablar de la ambigüedad y la vaguedad, ¿sí? Quizás son palabras que nunca hayan escuchado, pero es tan interesante, es un tema interesante para aprenderlo y para encontrarle el lugar que esta problemática tiene en la realidad, ¿sí? Una vez que definamos y tratemos de ser lo más claro posible con lo que se entiende por ambigüedad y vaguedad, vamos a ver si estas dos problemáticas son problemáticas que alcanzan al derecho, ¿sí? Primero que nada, la ambigüedad. Cuando hablamos de la ambigüedad, tenemos que saber que nos estamos refiriendo a la multiplicidad y a la variedad de significados que puede tener una palabra, ¿sí? Y vamos de vuelta con ejemplos para que ustedes puedan comprender de la manera más fácil todo esto. ¿Qué palabras existen y que nosotros manejamos cotidianamente que podamos decir que es una palabra que adolece de ambigüedad? Es decir, es una palabra ambigua. Vamos a dar una serie de ejemplos. El primero va a ser la palabra autos. Ustedes saben que con la palabra autos yo puedo estar haciendo referencia a el medio de transporte o puedo estar haciendo referencia a el expediente. Ustedes saben que, quizás no lo saben, pero bueno, a los que no lo sepan les cuento, en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, por ejemplo, si ustedes van algún día a tribunales y utilizan la palabra autos, vengo a ver los autos Gómez contra Pérez, y a ustedes les contestan, sí doctor, esos autos están para resolver, o autos para sentencia, o han pasado los autos para alegar. En el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, la palabra autos cobra otro significado, y ahí es cuando entendemos esto de la ambigüedad, multiplicidad y variedad de significados. Una sola palabra, autos, puede significar en el ámbito jurídico el expediente. Ahora, en el ámbito fuera de lo jurídico, yo manejo mi auto, he chocado mi auto, me estoy refiriendo al medio de transporte, no me estoy refiriendo a que he chocado mi expediente, ¿sí? Otro ejemplo de un término ambiguo lo encontramos en la palabra banco, ¿sí? Son ejemplos que yo les voy dando, seguramente ustedes encontrarán otros términos ambiguos y está bueno que lo piensen y puedan encontrar, ¿sí? El término banco yo puedo estar significando el banco de la plaza, ¿sí? O por otro lado yo puedo estar significando al banco como institución crediticia, ¿sí? Todo va a depender del contexto en el que yo lo utilice la palabra para saber a qué significado de esta me estoy refiriendo. O también, por ejemplo, el término radio. El término radio yo les puedo decir, sí, yo escucho los partidos de River por la radio. O yo les puedo decir el término radio para referirme a la distancia que hay desde el punto medio de un círculo hacia uno de los extremos. Por supuesto que
el significado que yo esté utilizando de la palabra radio va a depender del contexto en el que yo la utilice. Entonces, me estoy adelantando a decirles cuál es la manera en que se supera la ambigüedad, ¿sí? ¿Cuál es la manera en que yo me voy a dar cuenta de cuál de los múltiples significados está siendo utilizado en el caso concreto una palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy al ámbito de tribunales y utilizo la palabra autos, o voy a tribunal y digo, che, vengo a ver el juicio Gómez contra Pérez, y la persona del tribunal me dice, doctor, ha pasado autos para resolver. Yo tengo que entender que en ese contexto de tribunales están utilizando la palabra autos para referirse al expediente. Yo no podré decirle, no, pero mira, en ese juicio no hay que resolver nada sobre algún automóvil. No, estaría yo equivocado, no estaría analizando bien cuál significado de la palabra autos se está utilizando. Entonces, lo mismo, si yo les digo, me voy a pedir un préstamo al banco, se sobreentiende que me estoy refiriendo al banco como institución crediticia. Entonces, de vuelta a la pregunta, ¿cómo se supera la ambigüedad? Analizando el contexto y la situación en la cual se encuentra la persona humana que está utilizando estas palabras, ¿sí? Ahora, en el ámbito del derecho, podemos encontrar en el artículo 2 de la Constitución Nacional un ejemplo para entender también esto de la ambigüedad. ¿Qué dice este artículo 2? Este artículo 2 nos dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Ahora, en esa oración que yo les acabo de dar, hay un término que adolece de ambigüedad. ¿Cuál es ese término? Es el término sostiene. Podemos analizarlo desde diferentes puntos de vista o de diferentes significados de esa palabra. Yo le puedo decir, sí, yo creo que lo que está diciendo esa frase es que el gobierno federal lo que hace es profesar esa fe católica, apostólica, romana. El término sostiene está refiriéndose a eso, a que profesa esa fe. Ahora, otra visión puede decirme, no es ese el significado, sino que el gobierno federal lo que hace es sostener económicamente, mantiene económicamente a la religión católica apostólica romana, ¿sí? Ahora, queda claro esto entonces de la ambigüedad. Ambigüedad quiere decir multiplicidad y variedad de significado que puede tener una palabra. Ahora, ¿qué pasa con la vaguedad? La vaguedad ya supone otra cosa distinta, supone cuando hay una duda o una incertidumbre del alcance de las propiedades de una palabra. Espero haber sido un poquitito claro, va de vuelta. La vaguedad se presenta entonces cuando es dudoso o incierto el campo de aplicación de una palabra, o es impreciso el significado que una palabra tiene en una oración determinada. Vamos con los ejemplos para que se entienda. El término emoción violenta, por ejemplo. Ustedes saben que el Código Penal establece una pena determinada para una persona que matare a otra. Ahora, dentro de un par de años, cuando cursen ustedes la materia Derecho Penal, van a ver que hay situaciones en las cuales, si se corrobora, si se comprueba, si se acredita que una persona ha actuado bajo los efectos de la emoción violenta, esa pena que le corresponde se va a ver disminuida, ¿sí? Ahora, el término emoción violenta es un término que adolece ¿de qué? De vaguedad. ¿Por qué? Porque es un término en el cual hay una incertidumbre, una duda del alcance de lo que significa emoción violenta. Es decir, ¿hasta qué punto yo puedo hablar de emoción violenta? ¿Cuándo empiezo a hablar de emoción violenta? ¿Cuándo todavía no hay emoción violenta? Ustedes saben que la emoción violenta es un estado que
hace que la persona pierda el control de su capacidad reflexiva y por eso es que tiende a disminuir la pena, ¿sí? Ahora, otro ejemplo de palabras o términos que adolecen de vaguedad. El término madurez suficiente. Ustedes en el nuevo Código Civil y Comercial van a encontrar artículos que hacen referencia a la madurez suficiente. Se hace mucho hincapié y se lleva a cabo un análisis en las personas menores de edad para analizar si están preparadas o no para llevar a cabo ciertos actos, para lo cual se analiza si tienen una madurez suficiente o no. Es decir, la posibilidad de comprender, de razonar, de evaluar, de decidir lo que un acto determinado significa. Y ahí también empezamos a hablar de esto, de la vaguedad. ¿Cuándo se considera que la persona tiene madurez suficiente? ¿Cuándo se considera que no? Es un término vago, es un término que presenta esto que veníamos diciendo. La duda o la incertidumbre del alcance de lo que la palabra significa, ¿sí? Vamos a ver también que el Código Civil y Comercial nos da una situación, por ejemplo, la situación de la persona que está por ser adoptada. La situación de la persona que está por ser adoptada que, de acuerdo al grado de madurez suficiente o no que tenga, puede solicitar que su apellido de origen sea mantenido, ¿sí? Ya sea adicionándole o anteponiéndolo al apellido de la persona adoptante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una chiquita que está por ser adoptada y su apellido de origen es Ramírez, esa chiquita puede solicitar, de acuerdo al grado de madurez suficiente, el cual será evaluado, puede solicitar que se le ponga adicionalmente o antes al apellido de la persona adoptante. Supongamos que la persona adoptante es apellido Fernández y la chiquita está solicitando que ella figure como, por ejemplo, María Ramírez Fernández, ¿sí? Todo esto que les voy dando son ejemplos de palabras que adolecen de vaguedad, ¿sí? También podríamos decir que una palabra vaga es, o un término vago es cuando nos referimos a velocidad excesiva. ¿Cuándo se considera que hay velocidad excesiva? ¿Cuándo no se considera que hay velocidad excesiva? Entonces, aquí, a diferencia de lo que habíamos dicho con la ambigüedad, en la ambigüedad, recordemos, habíamos dicho cómo se supera esa situación de ambigüedad. Si a mí alguien me dice la palabra autos, ¿cómo entiendo yo cuál es el significado que le está dando? Bueno, analizo el contexto, la situación. Ahora, acá es distinto. Acá hay que recurrir a criterios adicionales, criterios arbitrarios, que a mí me destaquen cuáles son las propiedades o las características relevantes que a mí me van a llevar a decir, bueno, hasta acá hay madurez suficiente, hasta acá no hay madurez suficiente, hasta acá sí hay emoción violenta, no hay emoción violenta. U otro ejemplo que tiene el nuevo Código Civil y Comercial es la prohibición de inscribir prenombres extravagantes. Y el término extravagante es un término que adolece de vaguedad. ¿Por qué? Porque yo el día de mañana tengo un hijo y ¿quién me determina a mí hasta qué punto un nombre es extravagante y hasta qué punto no es extravagante? ¿Sí? Por lo tanto, se supera la vaguedad recurriendo a criterios adicionales o arbitrarios que destaquen cuáles son las propiedades o las características relevantes que me van a llevar a mí a decir si este nombre evidentemente es extravagante, este nombre no es extravagante, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que había que preguntarse si el derecho adolece de vaguedad y de ambigüedad. Y la respuesta es sí. El término derecho es un término que adolece de vaguedad y adolece de ambigüedad. ¿Por qué decimos que adolece de ambigüedad? Porque presenta una multiplicidad y una variedad de significados. Decimos que el término derecho adolece de lo que se llama polisemia. La polisemia es la pluralidad de significados.
¿Por qué? Porque cuando yo me refiero al derecho, yo puedo estar refiriéndome al derecho como el derecho objetivo, como el derecho subjetivo, el derecho como ciencia, el derecho como justicia. Todo va a depender de lo que habíamos dicho, el contexto, la situación en la cual se encuentra la persona que la está empleando a la palabra derecho. Y vamos con ejemplos para que sea entendible. Si yo vengo y les digo, en el derecho penal argentino no está permitida la pena de muerte, yo en ese caso me estoy refiriendo al derecho como derecho objetivo. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo al conjunto de normas que regulan las relaciones de las personas que habitan determinado territorio. Me estoy refiriendo al Código Penal, al ordenamiento jurídico del Código Penal, ¿sí? Y en ese caso me estoy refiriendo al derecho como derecho objetivo. Ahora, otro ejemplo, ustedes pueden venir y decirme, Fernando, vos sabés que yo me inscribí a estudiar abogacía porque todos mis compañeros de fútbol o todas mis compañeras de hockey o todos mis familiares, mis primos más grandes, siempre han estudiado abogacía. En ese caso ustedes se están refiriendo a la palabra derecho, el término derecho, como ciencia, ¿sí? Como la ciencia del derecho, lo que estudia y lo que veníamos diciendo que se va transmitiendo de generación en generación. Ahora, puede ocurrir también el ejemplo que yo les venía dando, esto de los chicos que vienen de afuera a estudiar y se ven más o menos en la obligación de tener que alquilar un departamento. Esa persona paga un monto determinado para vivir mensualmente en ese departamento y una vez que paga, esa persona tiene derecho a recibir, a que le entreguen un recibo por ese pago. Entonces, si esa persona dice, yo ya pagué mi alquiler, tengo derecho a que me entreguen el correspondiente recibo, en ese caso nos estamos refiriendo al término derecho como derecho subjetivo, ¿sí? Es decir, a la facultad o a la posibilidad que tiene una persona de ejercer un derecho. Lo mismo ocurre cuando ustedes van a comprar ya sea una zapatilla, un kilo de pan, ustedes tienen derecho a que le entreguen el ticket, el recibo por esa compra, ¿sí? Son situaciones entonces las cuales hablamos del derecho como derecho subjetivo. Ahora, también puede ocurrir que ustedes prendan la tele o lean en internet alguna noticia donde dice los jubilados cobraron una X suma de dinero, los jubilados se están quejando de lo que cobran y ustedes emiten una opinión y dicen no hay derecho a que los jubilados cobren tan poco, después de haber dedicado toda su vida a trabajar, que hoy cobren tan poco. En ese caso ustedes están refiriéndose al derecho como justicia. ¿Por qué? Porque ustedes podrían haber dicho de otra manera, en vez de decir no hay derecho a que el jubilado cobre tan poco, ustedes pueden haber dicho no es justo que un jubilado cobre tan poco, ¿sí? No es lo mismo la justicia que el derecho, no hay que confundirlo, pero sin embargo la justicia es el objeto de estudio del derecho, ¿sí? Entonces, hasta ahí espero que haya quedado claro esto de decir el derecho es un concepto ambiguo. ¿Por qué? Porque podemos estar refiriéndonos al derecho objetivo, al derecho subjetivo, al derecho como ciencia, al derecho como justicia, etc. Ahora, falta responder la pregunta de si el derecho adolece de vaguedad. Y por supuesto que la respuesta es que sí. Ahora, ¿por qué yo les digo que el derecho adolece de vaguedad? Porque, como habíamos dicho, la vaguedad se presenta cuando es dudoso o incierto el alcance. En este caso decimos que no hay un criterio unánime sobre las propiedades ineludibles que presenta el término derecho. Cuando estudien el derecho ustedes, a lo largo de la carrera, van a ver que muchas veces esas propiedades ineludibles del término derecho van a depender de la corriente doctrinaria que estén estudiando. Y dentro de esa corriente doctrinaria van a encontrar diferentes autores, ¿sí? Van a estudiar y van a analizar sus pensamientos de diferentes autores. Por eso decimos que el término derecho también es un término vago. ¿Por qué? Porque no hay un único criterio que sea unánime, que estén todos de acuerdo en decir esas son
las propiedades que sí o sí tiene el término derecho, ¿sí? Así que bueno, chicos, hasta acá llega, podríamos decir, lo importante de este eje temático del derecho y el lenguaje. Espero, como les había dicho, que lo hayan entendido, que por medio de los ejemplos se haya vuelto lo más fácil de entender, y como ya también les dije, estoy a su disposición para cualquier duda que deseen resolver, ¿sí?